Hoy no vamos a hablar de éxito, vamos a hablar de tocar fondo, de perderte, de querer desaparecer y de cómo a veces desde ahí se construye una vida nueva y se decide volver a nacer. Rui, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Ari. Antes que nada, me encantaría que la gente que no te conozca sepa quién es Rui Arroyo y que cuentes brevemente tu historia. Brevemente es complicado, pero bueno, vamos a hacer un intento. Em, ¿Por qué me meto yo en las adicciones, no? Un poco. Bueno, pues yo empecé a consumir como la media, en realidad, de España, como muchos de mi entorno, y ese consumo de alcohol, que luego fue incluyendo más y más sustancias, duró casi más de 20 años. Tuve trabajos, acabé carreras, o sea, no, relaciones, no parecía, o sea, que no fue una cosa que se vio inmediatamente que tuviera un problema. Pero luego hubo un par de momentos difíciles en mi vida y se acentuó mucho el consumo. O sea, ese uso más lúdico acabó siendo una necesidad para estar bien, ¿no? Y después de unos pocos años, bueno, pues llegué a una situación trágica de consumo en el que casi me muero, ¿no? Bebiendo y drogándome después de muchos meses sin parar. Y eso me llevó a un ingreso y eso me llevó a ponerme a estudiar como un loco durante muchos años sobre este tema porque, bueno, aparte de que me ayudaba a comprender qué pasaba y un poco partes de mí, ¿no? Que no entendía del todo, y luego me ayudó a acompañar a otros adictos que estaban buscando cómo parar y luego me llevó a, a querer seguir estudiando y montar una empresa y luego a hablar en público y intentando devolver un poquito a los jóvenes, ¿no? Para que ellos no lleguen a la situación que yo llegué, ¿no? ¿Y quién es Rui a día de hoy? Eh, bueno, pues lo primero que diría es que soy padre de dos maravillas, uno de 5 y otro de 3. Que tengo una empresa en la que acompañamos a gente a recuperarse en las adicciones, ¿no? Porque tienen problemas de adicciones, que estoy rodeado de un equipo buenísimo de 2 psiquiatras, 2 psicólogos y 2 terapeutas, que he encontrado un socio que es un número uno y que me ayuda y me acompaña en todo y que es mejor que yo en muchas cosas, como muchos de los con los que trabajo. Y, y también hemos montado un estudio de grabación y me divierte mucho, bueno, formar parte de estos proyectos, por ejemplo, como el tuyo, ¿no? Bueno, es algo que yo creo que es muy interesante, que está cambiando un poco el espectro de el entretenimiento y nosotros así nos lanzamos a la piscina y poco a poco hacemos contenidos muy interesantes. Qué bien. Antes de entrar más en la parte de emprendimiento, de lo que haces a día de hoy, hablaremos sobre todo de cómo vinculamos las adicciones a los emprendedores, etcétera. Hay una parte de tu historia que a mí me impacta mucho, Ujú. que es que cuando cuentas que tuviste la sobredosis, cuentas que tuviste la sensación de que te ibas a morir, ¿no? Ujú. De que perdiste la sensación del cuerpo, de que no veías, etcétera, y de que en ese momento sentiste dos cosas, miedo y alivio, ¿no? Mm. Miedo porque, querías, desaparecer y te ibas a morir y tuviste ese miedo de: "Oye, me estoy muriendo", y alivio por el daño que habías hecho a las personas que te rodean y la típica onda expansiva de hacer daño a la gente que Ujú. te rodea cuando estás en ese punto. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu mayor miedo a día de hoy, después de tantos años? Hombre, lo primero que pienso son en mis hijos, ¿no? Que puedan estar mal o que les pasara cualquier cosa, pero, a ver, yo creo que el miedo es porque se ve mucho en terapia, ¿no? Hay un amplio gama de miedos, ¿no? Y al final es un poco irracional. O sea, es como una interpretación de la incertidumbre que tiene un resultado negativo, ¿no? Que va además asociado a emociones, o sea, a sensaciones fisiológicas. Cuando tú te pones a pensar en un miedo y lo dejas desarrollar, al final acabas pues no pudiendo comer, no pudiendo dormir, con el pulso alterado, o sea, que te afecta fisiológicamente, ¿no? Entonces, miedo, yo te diría que es una oportunidad también para hacer un análisis externo y interno y que nadie vive sin miedo. O sea, miedos yo puedo tener a lo largo del día 25, ¿no? Algunos duran un segundo y son cosas livianas y hay otros que si te pones a pensar, pues sí te puede generar mucho malestar, ¿no? Pero luego hay, no sé, el porcentaje es altísimo porque se comenta así, ¿no? Un poco a la ligera, pero un alto porcentaje de las cosas que te preocupan nunca suceden.
Claro. Entonces, claro, hay que tener también eso en cuenta, ¿no? Es decir, probablemente esto no vaya a pasar, ¿no? Totalmente, totalmente. A nivel de emprendedores, a mí hay una cosa que también me parece muy interesante, es sobre todo cuando pensamos en el perfil del adicto, que pensamos que el adicto es otro, ¿no? Y la realidad, según lo que me has comentado a veces, es que el adicto puede tener un tipo de perfil que nosotros no pensamos, ¿no? Puede ser un empresario, puede ser un médico, Pues pues lo son. lo son, ¿no? Sí, sí. Entonces, em, volviendo al tema de los emprendedores, ¿crees que los emprendedores son un perfil que están anestesiados? ¿Son un perfil que puede ser precedente de esto por que normalmente se motivan por temas de dopamina, de que al final muchas veces necesitan como ese incentivo de más, 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 etcétera? ¿Cómo se relaciona el tema de las adicciones con los negocios? ¿Lo ves mucho? ¿Lo veis mucho? Bueno, es que a ver, las adicciones llegan a todos lados. Entonces, los negocios, sí, desde gente que sufre mucho estrés, gente que tiene demasiado tiempo libre, como más creativos, a lo mejor un pintor, por ejemplo. O sea, es que no quiero decir ninguna profesión porque es que realmente puedes ver un abanico tremendo, ¿no? Desde un cirujano a un albañil, ¿no? Eh, las adicciones no discriminan en absoluto. Hay algunas adicciones, o sea, algunos trabajos que van asociados más directos por ese gestión de estrés. Ha habido ciertas sustancias que van asociadas a ciertos trabajos. Por ejemplo, en los 80 o 90 bueno, se puso de moda, iba a decir, pero se consumía mucha cocaína en ciertos ambientes financieros, ¿no? Ujú. Porque eran gente joven que estaban expuestas a muchísima tensión y con muchísimos beneficios, o sea, ganaban mucho dinero. Entonces, las mezclas de los factores, pues al final había gente muy joven consumiendo mucha cocaína. Pero mm, no, es que no quiero darte datos así sin estar seguro, pero vamos, yo diría que no ha dejado de haber un mismo número de adictos nunca. Claro. O sea, que siempre, a lo mejor, ponle el 15% de la población mundial es adicta. Y ese porcentaje dudo que haya variado mucho. Hay momentos en los que ciertas sustancias aparecen en los mercados y se ve más de esa sustancia, pero hay unos estudios en la Comisión Europea que te escenifican el consumo y el tráfico internacional de ciertas sustancias y se ve, pues en Europa del Este hay más sustancias sintéticas. España, por ejemplo, es la número uno en Europa en consumo de cocaína, Qué top fuerte. 3 del mundo. O sea, hay un número uno en benzodiazepinas. Pero eso, claro, como país, ¿no? Luego, en Hispanoamérica no se consume tanta cocaína como en Europa, que es una cosa tremenda, porque es donde se produce. O sea, es peculiar. El alcohol, por ejemplo, mucha gente a lo mejor piensa, no, en Alemania se bebe mucha cerveza, o en Irlanda, Mm. pero es que en España En también. España también. Y claro, y en República Checa también, y en Escocia también. Entonces, te choca ver eso, ¿no? Las cantidades reales de las sustancias por sitios. Un dato así interesante es que se sabe con mucha precisión qué sustancias se consumen en dónde por los análisis de aguas residuales. Por ejemplo, en Ginebra, no, creo que es Zúrich, ¿no? La capital financiera, hay tal consumo de cocaína que hubo como una normativa o una propuesta de ley para legalizar la cocaína. Ostras, qué fuerte. Claro, porque dijeron, Claro, hay vamos a tal regularizarlo de alguna claro, pues un manera. poco como los suizos, ¿no? Oye, pues esto no puede ser, ¿no? Aquí hay mucho consumo y todo es ilegal porque no es legal y entonces vamos a regularlo y hacer un poco lo mismo que hicieron con el cannabis, ¿no? Ujú. Venderse solo para suizos a través de una especie de kiosco oficial y tal. Total, que te sorprende cuando empiezas a mirar quién consume el qué, Qué ¿sabes? fuerte. Para que lo podamos entender, ¿qué es lo que te produce la adicción, no? O sea, yo creo que está muy vinculado a que, cuando tú consumes te produce como una emoción positiva, ¿no? Pero para entenderlo, ¿qué es la adicción como tal? ¿Qué es lo que te lo produce? También, ¿en qué sentido cuando eres adicto, qué sensación tienes a nivel de pérdida de libertad? ¿Qué es lo que supone en tu vida, no? Porque Ujú. yo la sensación que tengo es que muchas veces, la gente, pues, con el consumo de alcohol, ¿no? Que, por ejemplo, está como súper regularizado, es como algo súper normal que te produce una emoción positiva, estás con tus amigos, te lo pasas bien, incluso con las drogas un poco similar, pero tengo la sensación de que la gente no es consciente de lo que realmente te provoca ser adicto o al alcohol o a las drogas o los efectos que te produce también a nivel físico, ¿no? De decir, la droga en realidad te está matando por dentro. Mm.
Bueno, a ver, el término, o sea, la definición técnica de una adicción es una conducta que te genera placer o alivio, que son dos cosas muy diferentes, y ahora te explico el por qué, y que no cesa a pesar de las consecuencias negativas que genera. Entonces, eso es técnicamente la definición, ¿no? Entonces, has dicho varias cosas. La libertad que te secuestra, ¿no? Que dejas de ser libre. Eso es un tema muy importante que yo utilizo en las presentaciones para la gente joven porque es que realmente te secuestra. O sea, tú ya no puedes pasártelo bien sin consumir. Pero la gente consume en general por dos motivos, que es o para sentir placer o para arreglar algo, ¿no? Y eso ya es la segunda parte, el alivio, ¿no? Las primeras veces que se consumen, por lo general, algunas sustancias, suele haber esto es generalizando mucho, ¿no? Pero ahí hay riesgos dentro de cada consumo, pero suele haber una sensación, un resultado positivo. Y eso te hace creer que es lo que va a suceder siempre. Entonces, por eso repite, si tienes un resultado negativo, una experiencia negativa, lo normal es que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero los que siguen consumiendo es porque tienen una respuesta positiva. Entonces, es muy difícil definir en qué momento deja de ser por placer una sensación positiva. Oye, mira, pues yo qué sé, disfruto de esta sustancia en este tipo de ambiente y el resultado no es negativo. Y hay un momento en el que es necesaria, ya no es divertido lo demás. Y cuando sigues por ese camino, al final, en el plan en sí, la gente, lo que sea, por un ejemplo, es un restaurante. Tú a lo mejor disfrutas muchísimo de la comida y de tus amigos. Eso al principio. Luego añades cerveza o vino. Luego añades más copas después de comer. Al final, si desarrollas una adicción al alcohol, que el alcohol es un tema para estar aquí un buen rato, te da igual la comida, te da igual la conversación y te da igual tus amigos. Al final lo que necesitas es consumir etanol. Tu cerebro necesita esa molécula dentro de ti, ¿no? Entonces, es un poco... Es un tema muy grande, o sea, enorme y muy debatido. O sea, genera mucho debate el consumo, las adicciones. Hay perfiles médicos muy profesionales que a lo mejor difieren muchísimo de otros. Entonces, es como un espacio gris en el que también hay opiniones, ¿no? De gente personal. Oye, yo he estado, yo qué sé, 15 años enganchado a la heroína y lo dejé de un día para otro. Claro, y ese tío realmente lo ha hecho. Entonces, su opinión y la de gente de su entorno es que puedes dejarlo de golpe, ¿no? Y hay gente que a lo mejor bebe media botella de vino todos los días y le cuesta muchísimo más hacerlo. Entonces, varía. Yo creo que cosas así de tener en cuenta es qué función le estás dando al consumo. Hay gente que tiene un consumo, por ejemplo, de alto riesgo, que es una cantidad bastante grande diaria, y deja de consumir por razones aparte, yo qué sé, por adelgazar o porque el médico le ha dicho que tiene un valor un poco alto en un análisis, y realmente no le cuesta. Y hay gente que se toma mucha menos cantidad cada 5 o 6 días y realmente tiene una necesidad enorme en esa cantidad, ¿no? Entonces es un poco tricky Mm. definirlo. Hemos hablado del alcohol, hemos hablado de Dime. las drogas. En todo lo que tiene que ver con pastillas para dormir, las depresiones, todo esto, ¿crees que está también bastante en auge? Porque yo lo veo mucho que los emprendedores con cortisol alto, irse a dormir hasta las tantas, abusan mucho de esas sustancias. Creo que es algo que no se habla mucho, pero que creo que sí que está como muy integrado en nuestra sociedad y al final no deja de ser también una adicción, ¿verdad? Bueno, iba a decir la peor, no, para mí la peor sustancia es el alcohol. Ujú. O sea, a nivel datos epidemiológicos, que siempre se me cuesta decir esa palabra, es de largo la que más daño hace. O sea, es una cosa desorbitada comparado con la siguiente sustancia, ¿no? Pero España es el número uno en el mundo en consumo de benzodiazepinas. Y no es 5, 8 veces más que Alemania, es 120 veces más que Alemania. Entonces, claro, es algo... Yo entiendo, ayer de hecho estaba hablando con una enfermera con la que trabajamos y la sanidad pública ahora tiene un poco más de ojo o sea, en generar recetas de benzos, sí. Pero vamos, es fuerte que España se consuma tanto, ¿no? Es a la mínima. O sea, Sí, estoy un poco necesito nervioso. dormir, me tomo una ¡Pum! pastilla. Claro, y una cosa hay pastillas como de dispensación media o larga y hay otras que son de efecto inmediato. Ujú. Y claro, el riesgo de alterar mucho tu cuerpo de forma muy rápida
es que hay un bajón después y entonces el cuerpo empieza a generar una dependencia de una forma bastante inminente. O sea, no es ese mismo día, pero vamos, que si tú acostumbras a tu cuerpo a gestionar cualquier alteración emocional con un pastillazo que tarda 12 minutos en hacer efecto, es difícil quitarte eso, digamos, ¿no? Y si eso lo mezclas ya con un poco de alcohol, bueno, pues se monta una que no veas. Total, qué fuerte, la verdad. Estos datos me han parecido fascinantes. Hay una cosa que para mí es muy importante también, que es el tema del propósito. Tú lo cuentas muchas veces, lo del propósito, Ujú. y me gustaría también que nos explicaras, en base a tu recuperación, cómo encontraste el propósito, la importancia de que la gente tenga un propósito, porque no sé si tú lo ves mucho en tus terapias. La gente muchas veces cuando no tiene propósito pasa por la vida como un pollo sin cabeza, entonces como que le da todo un poco más igual, ¿no? Pero en el momento en el que tú dices, oye, yo he encontrado mi propósito de vida, es como un poco más fácil el poder centrarte, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es el propósito? ¿Cómo se encuentra? Porque hay muchas veces, hay mucha gente que no sabe encontrarlo. Yo creo que el propósito muchas veces no te llena como tal, pero sí que te ayuda a ordenar un poco tu vida, ¿no? Ujú. ¿Eso es un tema que trabajáis vosotros? ¿Qué Se opinas? ve mucho. A ver, con el tema de gente que llega a pedir ayuda, muchas veces mm, no se reconocen cuando dejan de consumir. Y cuando no se reconocen, a lo mejor en algunos casos se dan cuenta que o han estudiado carreras que no les interesaba o que cosas que les hacían ilusión las dejaron de lado porque no creían que iban a funcionar a lo largo de su vida. Y cuando dejan de consumir y se ponen en recuperación, empiezan a aparecer esas ideas otra vez, ¿no? Es decir, oye, pero si yo quería ser, yo qué sé, Pintor, claro, artista. bueno, eso sí, a veces eso es más complicado, pero sí, a lo mejor tenía inclinación a estudiar algo que lo dejaron de lado y de repente aparece esa motivación de repente, ¿no? Entonces, yo creo, es para cualquier persona necesita un propósito. Y yo estudié ADE y trabajé en consultoría y ganaba dinero y nunca me sentía muy realizado, ¿no? O sea, era como me daba la sensación de que aunque tuve muy buenos trabajos, que no cambiaba mucho y que a mí no me hacía especialmente feliz. Y me di cuenta cuando me puse a estudiar temas de psicología y que sacaba muy buenas notas, que me encantaban los proyectos, o sea, que me generaba un real interés, ¿no? La neurología, me parece fascinante. Entonces, eso no me pasó estudiando ADE. Y a mí me pasó eso. Yo creo que todo el mundo tiene una inclinación para un lado u otro. Hay gente, los sanitarios, ¿no? Les sale de dentro el ayudar a los demás, ¿no? Y no sé, yo creo que buscar algo que realmente te guste hacer. O sea, que en un sábado estés pensando en ello, ¿sabes? Claro. No que llegue el viernes pensando, Dios, no veo el momento de acabar esta semana, ¿no? En recuperación es muy importante, sí. Qué bien. Me encanta porque al final tu historia es muy inspiradora porque de un momento vital has creado, ¿no? Una profesión, por decirlo así, y ahora te dedicas a ayudar a los demás, que creo que es algo muy bonito. Y sobre todo también cómo te sientes cuando impactas en la gente, ¿no? O sea, yo al final, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es el impacto de que yo cambio la vida de las personas, ¿no? Siendo headhunter, pues tú coges y le cambias el trabajo a alguien y realmente es una parte muy importante. Pero creo que la parte tuya todavía es más fascinante porque ves el cambio de una persona que está tocando fondo, ¿no? Y que se recupera. ¿Cómo es esa sensación? Bueno, lo primero es que no conozco ningún adicto que sea mala persona, que es curioso, porque creo que como grupo o nicho de la sociedad tienen cualidades muy increíbles, o sea, muy fascinantes. O sea, suelen ser más listos que la media, tienen empatía exagerada, tienen capacidad de leer una habitación como un agente de la CIA. O sea, hay cosas entre los adictos que son especiales. También sufren mucho y cuando sufres, aprendes. Y entonces todo ese aprendizaje se mezcla en las habitaciones, en los grupos de terapia, y es un caldo de cultivo muy curioso, ¿no? Entonces, como tal, es un sector que a mí me fascina trabajar, ¿no? A mí no me gusta utilizar el verbo ayudarles, o sea, porque realmente yo estoy aprendiendo también con ellos y a mí me recuerdan a cosas que yo pasé y entonces es como es una colaboración. O sea, yo no tengo una postura en la que de director y tienen que seguir este programa. O sea, hay unas guías que sabemos que son las más efectivas, pero desde el primer día colaboramos con ellos, ¿no? Porque, claro, me llega un currículum tremendo con, ¿sabes? Una experiencia vital alucinante que tiene un patrón adquirido que le está jodiendo la vida,
pero todo lo demás en su vida es increíblemente valioso. O sea, es una persona como el que entrevisté el otro día, bueno, es un economista con una cabeza privilegiada. Y claro, yo sé 4 cosas, ¿no?, que podemos aplicar juntos, pero él se conoce mejor que yo. Entonces es desde el primer momento una colaboración. No sé si te he contestado ahí a tu No, pregunta. sí. Hay una cosa que también me gusta mucho y que quiero que nos cuentes, que es la parte innovadora que vosotros aportáis, es Ajá. decir, o cómo funciona el sector para que la gente lo entienda, ¿no? Porque creo que lo que hay a día de hoy a nivel de oferta cuando eres un adicto son como sistemas muy tradicionales, pero vosotros hacéis algo que es completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que aportáis vosotros? Vale. Como diferencia, a ver, hay gente que hace las cosas bien, ¿eh?, dentro de nuestro sector. Y como en todos, bueno, pues hay gente que las hace un poco peor. Pero vamos, centrándonos en nosotros, le damos mucha importancia a que los adictos, o sea, el enfoque que siempre se ha dado es el enfoque médico-sanitario y tú tienes un trastorno mental, que eso ya cuando tienes que estar ahí sentada y tienes que asumir eso, Mm. implica que tienes una carencia, una limitación. Y yo no estoy para nada de acuerdo en eso. Entonces, hay mucha gente que habla de las adicciones como una enfermedad y punto. Ujú. Y se manifiesta como una enfermedad, porque este señor dice que va a hacer una cosa y hace la contraria. O se gasta el dinero de la comida de la casa de su familia, una cosa que parece una locura, ¿no? Y es que es una locura. Entonces, pero el enfoque creo que si es más, tiene que ser más compasivo, no puede ser tan autoritario, no puede ser tan cerrado en una cosa que tanto para ti como para ellos, como para el que sea, de la edad que sea, tiene que pasar por el Sí, mismo porque proceso. el proceso para entenderlo cómo es, o sea, tú llegas a una clínica, ¿no? Y te sacan el móvil, te estás Sí. ahí ingresado. Sí, ahora están un poquito más suaves que antes, ¿no? Ahora son un poco más flexibles, pero vamos, yo digo que yo estuve en Guantánamo cuando estuve ingresado en un sitio estupendo, porque era realmente estricto y el mensaje que te dan te bombardean 5 horas al día con lo mismo, y a ti o a cualquier otro. Entonces, claro, que a mí me sirvió en ese momento, si yo hubiera hecho cualquier cosa, la verdad. Pero creo que hay muchos que eso no le funciona. Claro. Y luego estudiando durante muchos años y conociendo más y más adictos y yendo a miles de horas de grupos, viendo cómo evolucionan distintos adictos en distintos sitios, al final mi interpretación es esa. O sea, es que un adicto solo tiene un trocito de su forma de conducta que es negativa. Si Ujú. tú eso lo identificas, lo modificas y lo gestionas, y no digamos que lo erradicas, porque está siempre ahí, pero lo inactivas, todo lo demás que tiene un adicto suele ser un potencial tremendo. Ujú. Y entonces ahí es donde eso es lo que hay que fomentar, digamos, ¿no? Entonces, habiendo gente que lo hace, creo que es heredado de Alcohólicos Anónimos, que luego fue el modelo Minnesota, ¿no?, que se llama terapias de grupo y tal. Eso cuesta más tiempo, es más personalizado, entrar en detalles de tu vida, que si repito el mismo mensaje a 40 tíos en una sala. Claro. Mm. Es un poquito más delicado, lleva más tiempo, más esfuerzo, y no creo que lo pueda hacer realmente todo el mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos 3 personas, 2 terapeutas y una monitora en una sala con 13 clientes, o sea, o pacientes. En otros sitios hay 40 personas con un terapeuta, entonces tiene menos tiempo para cada uno, ¿no? Bueno, nosotros, que cada uno haga lo que considere, pero nosotros creemos que es una forma un poco mejor, más eficaz, más empática y compasiva, ¿no? Que en el fondo la gente que llega a una terapia lleva muchos años sufriendo. Total. Y me contabas que al final el perfil que tenéis es muy diferente porque tenéis desde gente de los 20 años a los 60 con profesiones totalmente diferentes. Has dicho una cosa que tienen en común los emprendedores, hay los emprendedores, los adictos que vosotros tratáis, que es que no son malas personas. No. ¿Qué otras cosas crees que tienen en común? Si tuvieras que decir de todo lo que has visto. Pues ¿Es una difícil, eh? capacidad de detectar cualquier fallo, mentira sobrenatural, ¿no? O sea, es que leen muchos detalles que otras personas pasan por alto, ¿no? Y yo creo que o sea, cuando están en activo, utilizan todas esas capacidades que yo digo que a veces son como sobrehumanos, ¿no? Como los superhéroes, para salirse con la suya, para tapar los agujeros que van generando, pero ellos mismos no quieren hacerlo Claro. realmente. Y cuando dejan de consumir y eso se establece, digamos, como base, esas capacidades que tienen las aplican a la vida normal, ¿no? Entonces ves de todo, de repente gente que se pone a escribir poemas y que escribe unos poemas increíbles, o gente que se pone a desarrollar ideas de negocio,
o gente que se pone a estudiar y se ventilan carreras en poco tiempo, ¿no? Entonces, no, es una maravilla y sobre todo, otro de los detalles que antes hablábamos era ese, es decir, currar en esto a mí me parece increíblemente satisfactorio porque llega alguien en un estado difícil, ¿no? Y en muy poco tiempo, pero te hablo de 90 días, En 90 días. cambia completamente su percepción físicamente, cómo se expresa. Y entonces, claro, yo no conozco otros trabajos que en tan poco tiempo veas una persona florecer, ¿no? Así. Claro, que tengas Entonces, ese impacto. Y eso en realidad es muy bonito porque yo creo que las personas nunca olvidan cómo les hiciste sentir. Entonces, el impacto que vosotros tenéis versus a la vida de las personas es algo que es fascinante. Quería preguntarte, has hablado de unos 90 días, pero ¿cuánto tarda un proceso de una persona? Esa es una pregunta que yo imagino que a cada uno les será diferente porque cada uno tardará, ¿no? sí. Un tiempo diferente, pero más o menos cómo es ese proceso de recuperación, ¿no? ¿Qué es lo que viene después para entenderlo? Bueno, pues yo lo que les pido, y a la gente que no es adicta, aprovecho y te invito a que lo hagas, en que paren un mes de Vale, consumir alcohol. Y luego, bueno, alcohol y lo que hagas o dejes de hacer, pero vamos, alcohol. ¿Y eso qué hace? Te da mucha información. Pero a lo mejor se te olvida durante un mes y no pasa nada. Y dices, oye, me ha sentado muy bien este mes, voy a hacer otro. Pues mejor para ti. Pero si tienes un problema con algo, ahí florece en el primer mes. También te da un pantallazo de tu entorno. Si tienes amigas que no paran de bombardearte cada jueves para ir a tomarte 60 botellas de vino, pues también te va a llamar un poco la atención cuando digas, oye, pues yo estoy un mes de parón, ¿no? Ahora, hay gente que llega a terapia con 40 o 35 años y lleva 20 años bebiendo y bebiendo drogándose y gestionando todas las emociones consumiendo algo. Y de repente, parar de un día para otro lleva un poco de tiempo. ujú, Entonces, yo la mentalidad que pido y les pido es un mes de compromiso. No les hablo de más tiempo y les digo, bueno, vamos a ver este primer mes, que luego son 2 y 3 maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí te dan más y más información. El sistema de recompensa empieza a regenerarse a partir del tercero y sexto mes. O sea, me voy a comer una pizza con amigas y me lo paso bien, me río y analizo ese entorno y esa acción de una forma acorde a quien soy. Y tengo una interpretación acorde a lo que realmente está pasando según yo. Eso empieza a restablecerse entre el mes 3 y 6. Entonces, es como ponerte en forma. Si llevas toda la vida sin hacer deporte y con 40 quieres ponerte muy en forma y hacer triatlones, pues lleva tiempo. total. No quiero decir cuánto. Ujú. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. La tecnología, Internet, hace que tengamos las cosas mucho más accesibles, que podamos, ¿no? Pues ver qué es lo que está haciendo a nuestro alrededor, que nos comparemos, se generan otro tipo de adicciones, el teléfono, etcétera, que van aparte. Pero sí que me gustaría saber un poco cómo ves la sociedad a día de hoy versus cómo la vivías cuando tú caíste en esa parte, ¿no? De si a día de hoy es como más fácil caer porque tienes más fácil acceso, si es como más complejo porque está como más de moda el intentar ser saludable y se hacen muchas campañas. A ver, ha habido muchos cambios. Ahora hay mucha más accesibilidad, hay muchos más productos, sustancias. O sea, antes costaba mucho ir a encontrar cocaína o éxtasis y ahora en 20 minutos te trae un tío un menú con 30 sustancias. Entonces, la accesibilidad a las sustancias es mucho mayor. Hay más información. Es un poco, yo creo, que el número de adictos del mundo no varía tanto. Cambian los patrones de consumo. A lo mejor dejan de beber y hay menos alcohólicos, pero luego aparecen, yo qué sé, más facilidad benzos o cocaína, que no ha hecho más que subir y subir la calidad de la cocaína, por ejemplo. Mm, Ahora apareció una sustancia que empezó en los 80 y que ha vuelto a aparecer, que se llama Tusi, y está invadiendo el mercado de la gente muy joven. Entonces, cambian los patrones, la tecnología está haciendo estragos en la gente muy joven, se está viendo depresión, ansiedad, autolesiones, cortes sobre todo, en niñas y niños desde los 10 años en adelante, que no sucedía antes en absoluto. ujú, O sea, los gráficos en psiquiatría, en trastornos psiquiátricos en los últimos 50 años eran planos claro. y en el 2013 se disparan.
Se disparan es o sea, lo llaman como un gráfico de palo de hockey, ¿no? O sea, Ujú. como así, ¿no? Y se disparan porque se juntan banda ancha, smartphones y redes sociales dentro del móvil. Esos tres factores hacen estallar el consumo y a nivel tecnología y entonces, claro, de repente hay un montón de niños que parece que lleva un tiempo estudiando la correlación entre esos factores y esos problemas y, bueno, es bastante obvio que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, hay distintos frentes y hay distintos problemas, pero bueno, también hay más información y no sé. Qué interesante. A ver, la verdad es que me parece muy interesante todo lo que has contado porque creo que la gente que no consume no está tan habituada o no tenemos ese conocimiento del mercado, de cómo funciona, etcétera. Y creo que sí que hay un gran problema que muchas veces es como silenciado porque pues en el día a día no se suele hablar de esos temas en la tele o no se suele estar tan normalizado, etcétera. Hay una pregunta que quiero hacerte que no tiene mucho que ver con esto, pero sí con tu historia de vida personal que es un poco qué es el éxito para ti, ¿no? Es una pregunta que es difícil, pero sí que me gustaría que pensaras y reflexionaras sobre qué es el éxito, ¿no? Porque para cada uno es algo diferente. A ver, o sea, respuesta así rápida, yo creo que es estar en paz, o sea, el estar tranquilo contigo mismo y poder tener tiempo para la gente que quieres y para ti. O sea, yo he tenido momentos en los que he tenido dinero, momentos que no he tenido nada, he tenido momentos que no tenía nada, nada, ¿sabes? Y percibía bienestar, ¿sabes? O sea, conseguí entender que era algo que sale de ti, ¿no? El bienestar con pocas cosas. Y luego ir creciendo y ir sabiendo colocar eso en la escala de valores personal es interesante, ¿no? Y tendemos siempre pues a no equivocarnos en público, Ujú. ¿no? A intentar tener una imagen que sea agradable para los demás, porque validarnos con más o menos cosas, con ropa, con cosas materiales, ¿no? O con títulos universitarios y demás. Reconocimiento muchas veces, Mm. laboral. Sí, que en el fondo es como unidades de valor, ¿no? Ujú. Externas a uno. Total. Pero yo creo que hay mucha sabiduría bueno, pues en los religiosos, por ejemplo, ¿no? Que con poco en el día a día, ayudando a los demás, horarios, simplificando un poco tu vida, no teniendo gratificaciones instantáneas, es como un modelo en el que el cerebro gratifica mucho, ¿no? Es el vivir como un monje. No digo que tengamos que vivir como una monja, pero creo que ahí, sabiendo que el cerebro gratifica mucho ese modo de vida, yo creo que no va muy alejado del objetivo que yo creo que sería tener éxito, ¿no? En esta vida. Qué guay, qué interesante. Has dicho una cosa que te gustaba mucho la psicología, me hay un ejercicio de psicología que me encanta, que es el reconectar con tu niño interior. Me gustaría que si tú pudieras hablar con ese Rui, ¿no? De cuando estaba tocando fondo, ¿qué es lo que le dirías si pudieras hablarle a día de hoy? Pues que sea más simpático con mi hermana, para empezar, mi hermana pequeña, que es la mejor y siempre he sido un poco pesado con ella. Pero vamos, sobre mí, es que yo tenía, no sé, era un poco, un poco cabezón, ¿no? Yo sacaba muy buenas notas en las clases que me gustaban y sacaba ceros en otras. Y mi padre me decía que por lo menos lo intentara y yo creo que tenía mucha razón ahí. Pero bueno, no ir tanto contra, ¿sabes? No ser tan resistente a todo el entorno, ¿no? Y dejarse un poco llevar, a lo mejor. Ujú. Y la última ya, no como emprendedor, no como persona que ha pasado como toda esa vida personal, pero sí que me gustaría que dieras como un consejo final a la gente que te esté escuchando, que a lo mejor pues no tiene ningún tipo de adicción, pero como tu consejo que le darías después de todo lo que has vivido, que es muchísimo. A ver, consejos es difícil, de dar, bueno, pero vamos a intentarlo. El mes que te digo, el mes de análisis está siempre, o sea, es algo que vas a ganar. La gente cree que cuando dejas de beber alcohol pierdes cosas y no se pierde absolutamente nada. Entonces, sabiendo, de verdad creo que es así. Entonces, aunque no te lo creas, hazlo. Y luego lo experimentas uno personalmente y dices, oye, pues mira, me he llevado ciertas gratificaciones que no me esperaba, ¿no? O ha habido un par de escenas que me han dicho mucho de alguna amistad o laboralmente, ¿no? Si tú estás en un trabajo que, digamos, espera de ti que los viernes te cojas una tajada tremenda, pues a lo mejor Mm. no es mala idea ir pensando en otros curros. O sea,
Bueno, ese mes de introspección yo creo que es algo que animaría a todo el mundo a hacer. Hoy no hemos hablado solo de adicción, ni de emprendimiento, ni siquiera de superación. Hemos hablado de volver a casa, de volver a ti. Porque el mundo no necesita de más personas exitosas, necesita de más personas en paz, más personas que se atrevan a mirarse sin máscaras, más personas que construyan sin destruirse por dentro. Quizás este episodio no cambie tu vida de golpe, pero puede sembrar una pregunta, una incomodidad, una grieta en la forma en la que estás viviendo. Y a veces es suficiente, porque es por las grietas por donde entra la luz. Aquí no venimos a aprender a facturar más, venimos a aprender a no perdernos, a construir desde la conciencia, a liderarnos antes de liderar nada. Gracias, Rui, por recordarnos que siempre hay un camino de vuelta y que el verdadero éxito es poder mirar al espejo y quedarte. Muchas gracias, Ari. Ha sido un placer estar aquí contigo y enhorabuena por este proyecto que estáis empezando. Gracias.